tardes. Muchas gracias por la invitación al foro. Hoy día contamos con dos panelistas extraordinarios, expertos en emprendimiento, pero no solamente expertos a nivel académico, sino que en la práctica. No solamente a nivel internacional, pero a nivel de México también. Así que estamos a punto de tener una conversación apasionante de uno de los temas que creo que es más relevante a nivel país y a nivel de la zona para qué hablar. Así que, ¿qué les digo? ¿Qué privilegio tenemos hoy día? Yo quisiera partir, como dirías tú, Álvaro, por el comienzo. ¿Cuál es la importancia del emprendimiento, Álvaro, y por qué es tan importante para la zona del Mar de Cortés generar y desarrollar polos emprendedores? Seguro. Gracias, Leo, y gracias por la invitación, y siempre es un privilegio compartir el panel con dos grandes amigos que admiro, que quiero y respeto. Bueno, pues la respuesta puede ser muy trivial, se ha vuelto un poquito cliché el tema de el emprendimiento es importante, etcétera, etcétera. Pero estamos aquí gracias a que o muchos de ustedes fueron emprendedores o sus padres o abuelos fueron emprendedores. Imagínense, si no hubiera emprendimiento no estaríamos aquí. Y la razón por la cual es importante es por una simple y sencilla razón, porque queremos más de ustedes. Y pónganse a pensar en las cosas increíbles que han logrado ustedes gracias al emprendimiento y las cosas increíbles que podemos lograr si hay más de ustedes. Y eso es por lo cual es importante. Fernando, tú que eres un experto y desde toda tu experiencia en Endeavor lo has visto de primera mano, ¿cuáles son los elementos fundamentales o las variables críticas para desarrollar un ecosistema emprendedor? Gracias, Leo, Álvaro. Me encantaba estar aquí igual todos. La pregunta da para libros. Me tocó abrir oficinas de Endeavor en México y en 30 países. Hablar con empresarios. Agustín, abrimos la oficina de Endeavor en Culiacán. Con don Gastón abrimos la oficina, y Juan Ignacio Guajardo, que está por ahí, abrimos la oficina de Endeavor en Mexicali. Cuando pensábamos que sabíamos lo que estaba pasando y pensábamos que íbamos a poder ver en 10 años un ecosistema emprendedor, algo nos estaba faltando, que no funcionaron del todo bien esas oficinas que abrimos. Funcionaban muy bien las internacionales, pero no funcionaban tanto las regionales o las locales. Y lo que veíamos que pasaba es que de pronto un ecosistema emprendedor como el de Argentina en Buenos Aires, un país que por políticas públicas no debería de tener emprendedores, ¿no? O sea, si fuera esto un tema de políticas, Argentina tendría 0. Buenos Aires es el ecosistema emprendedor más importante de toda Latinoamérica y por mucho, y se lleva de calle a todos. Entonces, hace 10 años exactamente fundamos un instituto dentro de Endeavor Insights, para estudiar ese fenómeno. ¿Por qué hay ciudades que de pronto se convierten en estos polos de emprendimiento de tecnología espectaculares? Y fuimos, sin argumentar nada nosotros, fuimos a entrevistar a las empresas de tecnología en Buenos Aires. Entrevistamos a 300 startups de tecnología ubicadas en Buenos Aires, en una época donde en la Ciudad de México nos costaba trabajo encontrar a 30 startups de tecnología. ¿Okay? Y les hicimos preguntas a los fundadores de estas empresas diciéndoles: ¿dónde estudiaste? ¿Dónde trabajaste antes? ¿Quién invirtió en tu empresa? ¿Quién fue tu mentor? ¿Quién es tu coach? ¿En quién te inspiraste? El 80% de los emprendedores de Buenos Aires en ese entonces, todos de base tecnológica, ingenieros, habían estudiado en el ITPA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y habían trabajado en Mercado Libre, o en Globant, o en Patagon. Y habían recibido inversiones de personas que trabajaban en Mercado Libre, en Globant y en Patagon. 3 empresas que crearon todo un ecosistema.
Y ahí fue donde aprendimos, y de hecho después hicimos referencia con Estados Unidos y nos dimos cuenta que ya existían estudios para ese fenómeno. En Estados Unidos le llaman el PayPal Mafia, mafia como una palabra positiva en este sentido, ¿no? Cuando PayPal fue creada por grandes emprendedores, se vendió a eBay, hicieron mucho dinero los fundadores y todo el equipo ejecutivo de PayPal, entre ellos Peter Thiel, Elon Musk, Reid Hoffman. YouTube salió de allí. Es decir, es increíble lo que hicieron los fundadores y ejecutivos de PayPal cuando salieron de PayPal, la cantidad de empresas de tecnología que crearon a partir de ahí. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, en México, ¿cuál es ese Mercado Libre, cuál es ese Globant, cuál es ese Patagon, que han creado cantidades y cantidades de emprendedores porque eres egresado de Patagon o porque eres egresado de Mercado Libre, viste crecer la empresa como cohete, sabes lo que se necesita hacer, tienes un skill? ¿Cuál es esa empresa en México? Y no hay muy pocas de hecho. Por ahí se hizo un estudio con Endeavor México que Linio, hubo mucho egresado de Linio que ha creado muchas empresas de tecnología. Lo mismo vimos ahora en Colombia con Rappi. Es increíble el impacto que Rappi ha tenido en el ecosistema de Bogotá. Es casi imposible encontrar una startup en Bogotá que no tenga dinero invertido por alguien que trabaja en Rappi. Es espectacular lo que está pasando ahí. Yo creo que lo que va a pasar en la Ciudad de México es que vienen los Kavak, los Bits o los Clip, egresados de esas empresas, inversiones de esos fundadores o de esos ejecutivos, que el ecosistema de la Ciudad de México se va a hacer todavía más fuerte. ¿Qué necesita pasar en Culiacán? ¿Qué necesita pasar en Mexicali? ¿Qué necesita pasar en Hermosillo? Necesitas encontrar, ojalá se te dé una de estas empresas de altísimo crecimiento y que poco a poco se vaya haciendo ese spillover effect, digamos, en el ecosistema emprendedor. No puedes hacer mucho para que eso suceda, pero tienes que estar listo para cuando suceda. Cuando te llegue tu Uber, tu empresa Uber, tu Facebook de Culiacán, el momento que se oye quieres estar preparado para cachar a ese talento y retenerlo adentro. Entonces yo creo que, respondiendo a tu pregunta, y perdón que el contexto fue largo, pero me parece importante explicar eso. ¿Qué puede hacer hoy un Culiacán para cuando llegue ese momento de esa startup que haga ese spillover? ¿Cómo vas a atraer y a retener a ese talento para que se quede en Culiacán? Y yo creo que la respuesta tiene que ver con que tienes que hacer a un Culiacán muy divertido, tienes que hacer a un Culiacán con cultura, con restaurantes, con nightlife, que la gente se quiera quedar ahí, que no se quiera ni ir a Nueva York o a la Ciudad de México. Y ha pasado muy bien, lo vimos en Miami con la Fundación Night, lo que han hecho con los artistas. La Fundación Walmart, lo que hicieron en Bentonville, en Arkansas, es espectacular, ¿no? Hoy se volvió una ciudad muy pujante, muy entretenida. Yo creo que ese es un esfuerzo que se tiene que hacer sí o sí. La segunda, que Álvaro yo creo que va a poder platicar mucho más, es tiene que estar preparada la ciudad o la región para asegurarse que va a haber capital para esos emprendedores que vayan saliendo. Ahora, Fernando, tú y yo compartimos una pasión por la educación, aun cuando le asignamos diferentes causalidades al tema de tener una gran educación y una gran universidad al hecho de que haya emprendimiento. Lo que está claro es que los principales hubs de emprendimiento a nivel mundial tienen asociado o vinculado a alguna institución educativa. Ahora es debatible si esa es la consecuencia o es la causa de que esto exista, y ahí tal vez varía un poco nuestra percepción, pero ¿cuál es tu percepción o tu opinión respecto al valor de la educación en el emprendimiento? Sin duda, yo creo que, y soy muy crítico en esto y espero no ser ofensivo, perdón si la gente no le gusta esto, pero en mi observación es que no enseñas emprendimiento. Es decir, ecosistemas emprendedores no va a ser porque hay grandes escuelas de negocios. Va a ser porque tienes grandes escuelas de ingeniería, tecnología, que quieren que sus alumnos aprendan tecnología compleja para resolver problemas complejos. El Instituto Tecnológico de Buenos Aires decidió enseñar tecnología compleja para resolver problemas complejos, y de ahí salieron los mercados libres. OutZero, una empresa de seguridad, se vendió en $6,000 millones. Satellogic, lanzan satélites, ingenieros de libro. El Instituto Tecnológico de Massachusetts decidió que sus alumnos van a aprender tecnología compleja para problemas complejos y están haciendo reactores nucleares de fusión. El Instituto Tecnológico de México, para no decir más, decidió que no iban a hacer tecnología, van a hacer economía.
O sea, necesita México tener mejores escuelas de ingeniería y tecnología, que creo que hay unas que lo están haciendo de maravilla, por cierto, pero ahí siento que es el gran valor, aprovechando esta ola de emprendimiento de base tecnológico, necesitas la gente que pueda crear la tecnología. Álvaro, yo sé que tú tienes opiniones muy fuertes sobre los obstáculos que vivimos en México al emprendimiento. México no se ha caracterizado, creo que eso está cambiando, pero no se ha caracterizado por ser un ecosistema innovador y que realmente favorezca el emprendimiento. ¿Cuáles han sido los obstáculos que tú ves en México para que haya realmente este despegue emprendedor? A ver, sin duda no es talento. El talento lo tenemos. Ingenieros los tenemos. Se gradúan 100,000 ingenieros en México al año. Entonces, sin duda, el obstáculo no ha sido talento. El obstáculo no ha sido un mercado listo y propenso para poder crear estas empresas. Sí, hemos vivido crisis, etcétera, pero ¿dónde no? Tenemos un gran mercado, es enorme, con una clase media emergente impresionante. Entonces, no ha sido un problema de mercado, ¿no? Desde el punto de vista de un ambiente divertido, atractivo, etcétera, etcétera, hay muchos polos en México donde eso lo tenemos. Yo creo que el gran obstáculo que hemos tenido es fondeo y capital. Y yo creo que Fernando, que es mucho más inteligente que yo, tratando de... Algo va a decir ahorita, algo me va a... Tratando de entender el mensaje que le estaba queriendo mandar, yo creo que Fernando nos está diciendo, no nos podemos esperar a tener el mercado libre. Aquí tenemos ya muchos empresarios exitosos. Y de la misma forma que los de Mercado Libre o los de PayPal tuvieron la responsabilidad de invertir en emprendedores, yo creo que este señor lo que nos está diciendo es, señores, ustedes también tienen esa responsabilidad. Y son los primeros que tienen que empezar a invertir en los emprendedores de México. Y claro, ahorita pues seguramente algunos están diciendo, no, pero ¿cómo? Que no sé qué, la volatilidad y la incertidumbre. ¿Ustedes creen que los de Mercado Libre no tenían volatilidad e incertidumbre? Hoy es la empresa más valiosa de Latinoamérica. Por encima de cualquier banco, por encima de cualquier telecomunicaciones, es la empresa más valiosa. Entonces, para mí, hoy está de moda Nubank. Nubank que está por salir a bolsa y el valor va a ser el número que se te ocurrió por un múltiplo de 10, ¿no? Y hay una cita muy interesante del fundador de Nubank, de David Vélez, que cuando levantó su capital semilla, dice, todos los brasileños salieron corriendo y les dio miedo. Y Sequoia se emocionó cuando les dio la narrativa de vamos a ser disruptivos en el mercado. Entonces creo que tenemos que empezar a abrazar esa narrativa. Vamos a partirle la cara a esos grandotes. Porque ese es el emprendimiento, es el tipo de gente. Pero el problema es que no les hemos dado la gasolina. Y les damos 4 corcholatas y 3 estampitas y decimos, órale, ve y pártate la cara. Para darles algunas cifras. La inversión en emprendedores en México, desde el punto de vista per cápita, es el 4% de Estados Unidos. Desde el punto de vista per cápita, no absoluto. Invierten 25 veces más. Oye, pero dirás, es Estados Unidos. Brasil, 2 veces que nosotros. España, 2 veces que nosotros. Corea del Sur, 3 veces que nosotros. Canadá, 10 veces que nosotros. ¿Ustedes creen que podemos tener un ecosistema emprendedor si no le estamos dando la gasolina a esos emprendedores? Y no para convertirlos en nuestros empleados, aguas. Ellos no quieren ser nuestros empleados. Si estamos dispuestos en apostar en su visión. Y ese es el reto que nos está poniendo este señor.
¿Cómo vamos a activar ese ecosistema que requiere de fondeo? Que no va a ser el gobierno, no van a ser los extranjeros, no van a ser los bancos, no van a ser los fondos de pensiones. Los primeros son los inversionistas ángeles, que tienden a ser empresarios o personas físicas. Fernando, a nivel de tu experiencia en Endeavor en México, los casos de éxito que tuviste, ¿qué facilitó el hecho de que pudieran ser exitosos? Sí, mira, hay dos cosas, y esto es universal. Acceso y retención de talento, muy bueno, y acceso y retención de inversionistas de capital, muy buenos. Esas son las dos, atracción de capital humano, atracción de capital financiero. Y capital humano se refiere a contratar gente buena y pagarles muy bien, pagarles mucho más de lo que podrían pagarles. Hay una guerra de talento hoy en la Ciudad de México increíble por talento. Trata de contratar un director de ventas para una empresa de SaaS, de tecnología en la Ciudad de México, y están ganando 300,000 pesos al mes, fijo, más bonos, más stock options, ¿no? Es dificilísimo contratar ese talento ahorita. Ese es los mejores. Y esa atracción de fondos de capital, porque lo que dice Álvaro es imposible hacer un CAVAC si no levantaste en la primera ronda $2 millones, en la siguiente ronda 20, en la siguiente ronda 100, y en esta última no se levantaron $500 millones. Con una evaluación de 9,000 millones, CAVAC está en las 20 empresas más grandes de México en valor de mercado. Más allá si lo cumplen. Las 5 más grandes de México. Sí. Y en tu experiencia, cuando efectivamente, si el bloqueo es el capital, porque talento decimos que hay, ¿qué es lo que detona el hecho de que efectivamente uno se fondee y otro no en México en los casos de éxitos que hay, independiente de que deberíamos de fondear más y debería haber más capital disponible? Pero la buena noticia es que está sucediendo. Y una vez más, déjenme les doy un poco de cifras. En Latinoamérica se invirtió en emprendedores en el 2020 $5.4 mil millones. En lo que va del año, se han invertido $15 mil millones en emprendedores, y nada más 9 meses. En México, el año pasado se invirtieron $500 millones en emprendedores. En lo que va del año, nada más en los primeros 9 meses, $3 mil millones. Entonces está sucediendo. Las grandes rondas de capital, como mencionaba la de CAVAC, para que realmente puedan tomar esa dimensión para escalar y poderse enfrentar a los tradicionales, se están dando. Hoy se anunció una transacción, hoy se anunció una ronda de $125 millones de una empresa que seguramente muchos de nosotros nunca habíamos escuchado, que se llama Story, que es una empresa de tarjetas de crédito. Levantó, como había mencionado, $125 millones. ¿Saben cuántas tarjetas de crédito tiene Story? El 3.7% del número de tarjetas que tiene Coppel. Y levantó $125 millones. Todo con inversionistas extranjeros. Y es un poco irónico que los que están creyendo en un emprendedor mexicano que cree que puede ser disruptivo a la banca tradicional son extranjeros. Pero eso ya se está dando, y lo bueno es que ya se está dando porque esas grandes rondas. Lo que falta hoy en México, si eres un emprendedor que necesita levantar $2 millones en tu ronda inicial, en tu ronda semilla, para lanzar tu negocio, es muy difícil. ¿Y por qué crees tú, Álvaro, que eso pasa? ¿Por qué tiene que llegar un inversor extranjero a fondear y no estamos fondeando desde México? Por alguna razón, los mexicanos somos inmensamente adversos al riesgo. Y a pesar de que si tú ves este país, si tomamos la foto de este país hace 30 años y tomamos la foto hoy, es impresionante lo que hemos logrado. Mi socio, yo cofundé el fondo con Michael Chu, que es 20 años más grande que yo, y lleva 20 años dando clases en Harvard.
Y él me lo dice mucho. Me dice, ustedes no se dan cuenta lo que han hecho con este país. Ustedes no se dan cuenta que es una historia de éxito. Ustedes no se han permitido dar la vuelta olímpica de celebración de lo que han hecho con este país. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo entender por qué no demonios queremos creer cuando lo hemos hecho. Y ahora lo que tenemos que hacer es creer en esos nuevos emprendedores que van a llevar al país a la siguiente fase. Yo creo que nada más hay otra cosa que no podemos dejar de paso y es el cambio tecnológico. Hoy hacer una empresa de tecnología es 100 veces más fácil que lo que era hace 10 años, lo que era hace 20 años, porque antes tenías que comprar cantidad de servidores, tenías que escribir cantidad de software y hoy todo eso con no code, low code, con cloud. Es decir, el efecto de la nube, lo que ha hecho para los emprendedores de tecnología es espectacular. El momento es ahorita. Entonces, hoy es mucho más fácil ver más emprendedores con poco capital arrancar que lo que era antes. Entonces, la masa se está creciendo. Y la otra es que pues es global. Son empresas que nacen globales desde el día 1. Que si en esta región no se ponen las pilas, no digo que no lo estén haciendo, pero si no se ponen las pilas a ser los líderes, pues los emprendedores van a seguir arrancando en la Ciudad de México o se van a ir a Bogotá o se van a seguir haciendo en Buenos Aires. Y se va esta ola que hay que aprovechar ahorita. Es una ola de bajísimas tasas de interés que hace que hay más capital por todos lados. SoftBank anunció que va a meter otros $3,000 millones a Latinoamérica. Sequoia, todo el mundo está metiendo dinero. Ahorita es cuando creo que hay que fondear justo esas etapas tempranas de los emprendedores y subirse a la ola. De otra manera, no va a pasar. Fernando, si lo bajamos ahora a la realidad de la región y decimos, a ver, yo sé que no hay una receta de cocina, no existe, pero ¿cuáles serían los elementos en los cuales tú dirías acá a la audiencia de este foro que tenemos a los movers and shakers y líderes de opinión y líderes empresariales de la zona? ¿Qué les dirías o qué harías en términos concretos para desarrollar emprendedorismo en la zona? La reserva de repetir un poco lo que dije, pero para mí la receta es desde la posición del foro presente, ¿no? de ustedes. Número 1, hagan a sus ciudades muy divertidas, muy atractivas, porque si no el talento no se va a querer quedar ahí, se va a ir a otro lugar. No le tienes que ganar a Nueva York, le tienes que ganar a Houston, y no está tan difícil, ¿no? Le tienes que ganar a San Diego, que tampoco está tan difícil. ¿Y cómo haces eso? Inversión en arte, en festivales, no para turistas. No quieres turista que viene, no, lo quieres permanente, lo quieres para la ciudadanía local. Quieres residentes, no turistas. Entonces esa es la primera, invierte en eso, que parece que no tiene nada que ver con emprendedores. Es todo. El impacto de la Fundación Telmex en la Ciudad de México, creando hace 20 y tantos años conciertos, teatro, volvieron a la ciudad muy divertida. Y los emprendedores se quieren ir a vivir a la Ciudad de México o se quieren quedar ahí. Entonces esa es la primera. La segunda es que todos ustedes están en consejos de universidades o cercanos a las universidades, foco en tecnologías de punta. Es cierto que hay muchísimos ingenieros en sistemas, pero es mucho más especializado el nivel de ingeniería que se tiene que hacer hoy. Ciberseguridad, blockchain. ¿No? ¿Qué escuela en México tiene hoy una ingeniería en blockchain? ¿No? Bueno, y la tercera, un poco self-serving. Con Álvaro lo hemos platicado mucho y el siguiente panel va a tocar este tema con Adriana, pero tienen que invertir en fondos de capital de riesgo. O sea, sí necesitan diversificar su asset allocation. Perdón si hablo un poquito en inglés, vamos, pero tienen que invertir en fondos de capital y esos fondos de capital a su vez van a estar invirtiendo más emprendedores. Y tienen ustedes una palanca muy buena que es acceso al dinero, de forma que pueden poner condiciones al fondo. Si invierten de decirle yo te pongo 100 pesos, pero vas a invertir 30 de esos 100 pesos en la región, por poner un ejemplo. Ahora yo, para complementar nada más eso, yo creo que se tienen que poner de acuerdo en escoger 1 o 2 polos dentro de esta cuenca del Mar de Cortés. Va a ser muy difícil que la cuenca del Mar de Cortés se vuelva un ecosistema emprendedor. Ustedes conocen mucho mejor la región, pero me atrevo a decir que, por ejemplo, aquí puede ser un lugar atractivo para crear uno de esos polos. Sin duda el corredor Tijuana-San Diego pinta como algo también atractivo, pero puede haber otros.
Pero no se va a lograr, y es una discusión que se tiene que tener poniendo la pasión y el corazón de un lado y ser totalmente racional. A ver dónde puede ser un ambiente atractivo desde el punto de vista cultural, atractivo. Una cosa que luego se nos olvida es, pensamos en ingenieros, pero el talento le gusta satisfacer sus necesidades intelectuales y de entretenimiento. Quieren tener un fin de semana donde satisfacen su intelecto, con el arte, con la música, etcétera, ¿no? Entonces, no se van a ir a un lugar donde esa parte no la tienen satisfecha. Bueno, Álvaro es mucho más inteligente que yo, pero yo no estoy de acuerdo con esto, porque yo creo que no. Yo creo que es sana la competencia en la región, entre ciudades de la región, para atraer más talento, porque eso hace que la otra dice, tú trajiste el festival, hiciste esta cadena de restaurantes, este corredor, ahora yo voy a hacer esta otra, y se fortalece mucho más. Ahora, tú dijiste algo, Fernando, al inicio, muy interesante, sobre cómo han habido empresas ancla o instituciones ancla que gatillan estos ecosistemas. En Israel es el ejército, mencionaste PayPal, mencionaste las empresas en Argentina. ¿Cómo le hacemos acá? Mi punto es que eso sí no lo puedes hacer. Eso es, vamos a llamarlo una externalidad que se va a generar. Se va a generar, va a pasar. ¿Quieres que pase aquí? Haz todo lo posible para que pase aquí. Y está preparado para cuando eso suceda, que efectivamente se dé este fenómeno del spillover que ya platiqué varias veces, porque tú no puedes decir vamos a crear el siguiente mercado libre en Culiacán, así no funcionan las cosas. Pero si quieres invertir en 100 startups en Culiacán al año, en 10 años hiciste 1000, de esas 1000, 3 tienen chance de convertirse en unicornios, por decirlo de alguna forma, y empezar a crear ese desenlace. Ahora, esto toma 15 años. Lo que sea que empiecen a hacer hoy, en 15 años van a ver esos resultados. Ya estamos llegando al final, pero vamos a dar espacio para 2 preguntas o 3 de la audiencia. Si alguien quiere, por favor. Muchas gracias. Muy interesante, súper fascinante el panel. Quería saber, acá se puso mucho énfasis en el rol de los empresarios para fondear al emprendimiento. Quería saber si ven un rol del sector público en fondear el emprendimiento. Por ejemplo, en Israel se habló del rol del ejército, pero en Israel en el 91 hubo un programa de incubadoras tecnológicas que le ponía $300.000 a cada una de las empresas incubadas, y estuvo el programa de IOSMA, que era un programa público para atraer la industria de capital de riesgo. Eventualmente ya no hizo falta que esté el sector público en el tema de capital de riesgo, una vez que el ecosistema se desarrolló. Pero para arrancar ese ecosistema, el sector público jugó un rol muy importante, y quería saber si ustedes ven un rol en el sector público de estos 5 estados en este caso. Gracias. ¿Lo dices tú o lo digo yo? No. Que mientras más lejos se puede mantener el sector público de esto, mucho mejor. Nada más que no pongan trabas. ¿No? Nada más que no pongan trabas. Sí, sobre todo porque algo que sí diría es, no quieres hacer un fondo de Venture Capital para el Mar de Cortés. No hace ningún sentido. Quieres fondos de Venture Capital que invierten en distintas regiones, en distintas industrias. No me creo esta idea del fondo regional local, ¿no? Como que eso ya no. No hay un fondo para invertir nada más en la Ciudad de México. Entonces, cuando piensas en el gobierno, el incentivo es vamos a hacer un fondo para que inviertan nada más en el Mar de Cortés, y eso yo creo que desvirtúa todo. El BID, a través de BID Invest, son ustedes uno de los LPs más importantes en LATAM por mucho. Han invertido, no sé, en 80 fondos, yo creo. Entonces sí hay un rol, pero están invirtiendo en fondos un poco más, que no ven nada más una geografía en particular, ¿no? Sino distintas. Entonces sí, yo estoy con Álvaro. Ahora ha habido esfuerzos del gobierno previo, igual Adriana va a contar un poco, donde se invirtieron en algunos fondos, a lo mejor para kickstart, ¿no? La industria, pero hasta ahí no. Hoy no los veo jugando un papel de LPs, no deberían. Una pregunta más y vamos a ir cerrando.
Muy buenas tardes. Mi duda es la siguiente. En México tenemos esta situación que comentáis que no ha progresado el emprendimiento, sobre todo en tecnología, como se ha dado en otras latitudes. Pero también creo que falta una cultura de promover la inversión en capital de este tipo. Es más, yo por lo menos no conozco, no sé dónde, a lo mejor en aplicaciones o en internet ves o anuncios y tal, pero creo que nos falta mucha información de ese tipo también. O sea, ¿cómo generamos una cultura para que sí se dé la inversión, pero primero que haya mucha información, ¿verdad? Que creo que hace mucha falta. Gracias. Bueno, evidentemente ahí tenemos perspectivas diferentes. Los que estamos metidos en esto, creemos que hay muchísima actividad. A ver, yo cofundé el fondo hace 15 años. Hace 15 años ahí sí no había nada. Cuando aquellas conversaciones de hace 15 años de que crear el ecosistema, etcétera, etcétera, ahí sí no había nada. Hoy sí hay mucha actividad. Hoy hay muchísimo joven que quiere emprender, que tiene ese sueño, que tiene las ganas, que tiene las capacidades, etcétera. Sin duda se puede hacer un mejor trabajo para que sea más, que fluya más la información. Sin duda. Pero no sé qué más porque hay... Sí, yo lo que te diría, en la Ciudad de México, por ejemplo, hace 15 años los egresados de la Ibero, de la Anáhuac, del ITAM, las universidades elite de ahí, digamos, querían irse a trabajar a Citibank. Y hoy los egresados y sus papás y sus abuelitas quieren hacer una startup, ¿no? O sea, cambió la Ciudad de México de forma espectacular. Y eso es el impacto de los clips, de los Bitsos, de los Kavaks, de las rondas de $100 millones por aquí y por allá, que de pronto dices, ahí está, se puede dar. O sea, acuérdate que la cultura, voy a sonar aquí medio profesor aburrido, pero no es genético, no nacimos con el gen cultural. La cultura es lo que observas, las instituciones que te rodean, eso te forma cultura, pero igual se desforma muy rápido. Entonces esta cultura del mexicano de que no sabemos nada de inversiones, no. Eso se cambia cuando, siempre decíamos Álvaro y yo, el día que en el Club de Industriales se juntan los 50 empresarios del Club de Industriales, ¿no? Y en la siguiente sesión hay 49, uno no se presenta. Dice, ¿qué pasó con Pedro, hombre, que no llegó? No, pues es que los chavos de Kavak destruyeron su negocio. En ese instante los 49 les cambió la cultura, decir, espera, ¿qué pasó con esta startup? Entonces la cultura cambia muy rápido. Es observación de lo que veas a tu alrededor. Una más y terminamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy interesante panel. Mi pregunta es si más allá de talento y acceso a fondeo, es igualmente la calidad de los BIS, de los planes de negocio que se llegan a presentar y considerar para esa versión al riesgo que se menciona. ¿La calidad de qué, perdón? De los planes de negocio, ¿no? De las ideas. La calidad de la empresa. ¿La calidad de qué? De la empresa, o sea, calidad del... Sí, más allá de fintech, más allá de tecnología, que considerara biotecnología, farmacéutica, planes disruptivos, ¿no? A ver, sin duda el modelo de negocios es súper importante, ¿no? En mi experiencia, depende en qué etapa estás invirtiendo, pero si estás invirtiendo en etapas tempranas, realmente en lo que te estás fijando más es en las megatendencias. O sea, si es un poquito como las grandes corrientes de los océanos, ¿no? Esta empresa está metiéndose en una de esas grandes corrientes, porque si no se está metiendo en una de esas grandes corrientes es muy difícil que realmente avance a la velocidad que tiene que avanzar.
2, muy importante, la calidad del equipo y el talento, ¿sí? Y 3, ¿a qué oportunidad está atacando? ¿Es una oportunidad realmente atractiva o no? El modelo de negocios lo más seguro es que va a cambiar. Lo más seguro es que va a tener modificaciones. Y es parte del proceso iterativo de innovación. Y es por la razón por la que necesitan capital, para justamente poderse tropezar y poderse volverse a levantar. Porque si les das 3 corcholatas y 2 estampillas, se tropiezan y ya no se pueden volver a levantar. Entonces ese proceso iterativo no se da. Entonces eso es más bien en lo que estás pensando y estás viendo cuando estás... Y no quiero sonar mediocre, claro que ves el modelo de negocios, pero no es lo más importante. A ver, vuelvo a mencionar a Nubank. El modelo de negocios que tenía Nubank cuando nació es diferente al de hoy. Nubank atendió un mercado, y menciono Nubank porque está de moda, porque su IPO va a salir o mañana o la próxima semana. El mercado al que atendía Nubank era muy diferente al que atiende hoy. Y lo hicieron a propósito. Entonces, pues si tú hubieras invertido en ese momento, pues era una tarjeta para segmentos altos, pero esa no era la visión de David, ¿sí? Entonces, el modelo de negocio se tuvo que adaptar a lo que es hoy. Entonces, es una respuesta larga a tu pregunta, pero mi punto es, sí el modelo de negocio es importante, pero en las etapas tempranas no es lo más importante. Los que acaban de invertir en Kavak, evidentemente se fijaron muchísimo en el modelo de negocios, pero pues ya es una empresa que ya pasó mucho de ese proceso iterativo, no tiene todo resuelto, tiene todavía muchas cosas por demostrar, pero ya es un modelo de negocios donde se va a mover dentro de un rango relativamente estrecho. Si tú invertiste en Kavak hace 4 años, pues se estaba moviendo dentro de un rango mucho más amplio. Se nos acabó el tiempo. Fernando, Álvaro, extraordinaria trayectoria, insights. Este es el inicio de una oportunidad enorme para la región, para México. Lo que yo veo desde nuestros alumnos, desde nuestra perspectiva, es que hay un interés como nunca en emprender en México y hay que capturar esa ola. Muchas gracias a todos. Gracias de nuevo a los panelistas.